¿cuánto demoraría el proceso para incluir o hacer el proceso de minería inclusive en el país? A la fecha venimos trabajando a través de la Comisión Multisectorial y en base a ello se vienen generando nuevas propuestas. En la minería ilegal, y hay que llamarlo por su nombre, ilegal, exacto, trae también el tema de trata de personas. ¿Cómo se articula el trabajo entre el Ministerio del Ambiente y las otras autoridades para terminar con el flagelo que trae la minería ilegal, que es la trata de personas? Muy buena tu pregunta. Se trabaja a través de una comisión multisectorial. En esta comisión multisectorial venimos el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, Energía y Minas, Ambiente, Agricultura, etc. Así hemos identificado un nuevo delito, el delito de la actividad minera ilegal, que antes no existía. Y también tenemos delitos conexos, como lo que acabas de comentar. A través de esos procesos venimos generando algunas cuestiones. Ya tenemos procesos encaminados, hay algunos procesados y judicializados a la fecha. ¿Cuáles son los tipos de acción directamente que se están generando en esto? Bueno, tenemos grupos de la Policía Nacional que están viendo determinadas oportunidades para hacer algún tipo de capacitación primero para que conozcan sus derechos, porque hay muchas personas que aún no los conocen. Se identifica primero cuál es el derecho y luego su posterior vulneración es sancionada como correcto. Le pregunto a usted, que trabaja directamente en el tema de ambiente, ¿cuán atrasados estamos en el Perú en cuanto a una política medioambiental de cara al futuro? Bueno, ahí sí debo decirte que no estamos tan atrasados. Como comentábamos en la presentación, nosotros somos uno de los primeros países a nivel Sudamérica que hemos prohibido la actividad minera en curso de agua. Eso nos lleva a tomar justamente los primeros puestos en relación a eso, en particular cuidando la cuenca amazónica. No se puede hacer actividad minera en cursos de agua, ni en lagos, lagunas, cochas o ojales por el impacto importante que genera en esas zonas. ¿Cuál es el primer impacto negativo que ha causado la minería ilegal al Perú? Justamente el desbosque, la deforestación. Podemos seguir enumerando. Tenemos muchos delitos relacionados con muchos impactos generados. Tenemos impactos económicos, sociales, medioambientales. En cuanto a la sanidad, concretamente. En cuanto a la sanidad, en particular, tenemos casos identificados en Madre de Dios de gente que está con altas concentraciones de mercurio. Hay una universidad americana que ha generado un estudio en base a eso, que a la fecha se viene trabajando, como les comentaba, a través de la Comisión Multisectorial, para poder identificar mecanismos de coordinación permanente para la sanidad de las personas. Estamos a puertas de que ingresen los nuevos gobiernos locales y regionales. ¿Cuál es el trabajo que se debe continuar con ellos? Porque no es que borrón y cuenta nueva, sino cuál es el trabajo que se debe continuar con los gobiernos, con el gobierno central, locales y regionales, para seguir una política ambiental sostenida. Completamente de acuerdo. En la comisión que te comentaba hay dos representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Así nos evitamos nosotros un poco el problema o el conflicto del cambio en los gobiernos regionales. Sin embargo, nosotros ya tenemos bastantes acercamientos con los nuevos personas que van a ocupar los cargos en los gobiernos regionales con fin de implementar las políticas y desarrollar las políticas que se hubieran generado en cada región. Adicional a ello, siempre tenemos nosotros las puertas abiertas y trabajamos en conjunto, sin ningún problema. Hay un tema que siempre ha sido polémico entre el tema tirante del Ministerio de Economía, del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente. ¿Cómo se ha ido articulando en el tiempo esta relación para ya no tener esos conflictos entre inversión petrolera, minera y medio ambiente? Esta es una percepción errada. Consideramos que nosotros se pueden hacer actividades extractivas con cuidado y respeto al medio ambiente. La posición en que somos antagonistas y no se pueden desarrollar ambas cosas no es cierta. Sí se puede hablar de sustentabilidad, de sostenibilidad, en el desarrollo de actividades extractivas. Es en ese mismo sentido que se pueden coordinar y consensuar las normas sin generar un impacto mayor. ¿No hay normas que se contraponen una a otra? Se han venido trabajando en conjunto y recordemos la antigüedad de cada ministerio. En muchos casos el Ministerio de Energía y Minas está en un proceso de adecuación a las normas sectoriales que ha emitido el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente es un ministerio joven, tal como la política ambiental en el Estado peruano. Sin embargo, se viene implementando progresivamente. Es ahí la pregunta, ¿quién se tiene que adecuar a quién? ¿El Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Energía y Minas de ustedes? Recordemos que hay competencias sectoriales. En este caso, Energía y Minas tiene la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, lo que es la Dirección General de Hidrocarburos, y ellos tienen sus normas antes de que existiera el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, ahora existe el Ministerio del Ambiente y emite normas o lineamientos generales. Los que están llamados a adecuar esas normas a su propia realidad, es decir, a su propia normativa interna, son los ministerios, llámese Producción, Energía y Minas, Agricultura, etc. Bueno,
Justamente los lineamientos que da el Ministerio del Ambiente son a nivel nacional, son para que sean lineamientos estructurados en, por ejemplo, el Ministerio de la Producción en relación a pesca, Ministerio de Agricultura en relación a autorizaciones y licencias, el Ministerio de Energía y Minas en relación a los impactos en actividades de hidrocarburos o energía, etc. En el caso del Ministerio de Cultura, lo que desarrollan es el procedimiento de SIDA, ¿no? Lo que es el impacto que directamente tiene que dañar con su proyecto. ¿Cuánto tiempo puede durar un estudio de impacto ambiental tomando en cuenta todos los pasos que se tienen que seguir para tener una minería o una industria extractiva sostenible? Lamentablemente no te puedo dar ese dato porque el Ministerio del Ambiente no evalúa los instrumentos. Quien nos evalúa a la fecha es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros en el caso de mediana y grande. Y si hablamos de pequeña minería y minería artesanal son los gobiernos regionales. Ok, y ahora le pregunto, ¿cuáles son las principales trabas que han tenido para formalizar a los mineros informales? Bueno, tenemos el tema de superposición de concesiones, lo cual ya se viene evaluando a través de la Comisión Multisectorial, las posibles salidas. La otra es en relación a los contratos de explotación entre los titulares de la concesión minera y las personas que hubieran declarado el compromiso de formalizarse. Tenemos que tener en cuenta que el contrato de explotación es un contrato privado entre partes, en la cual el Estado, a través del gobierno regional o de las instituciones involucradas, lo que hacen es buscar la viabilización de esos contratos. Doctora, después de la COP20, ¿qué debemos esperar para los próximos años? Bueno, esperamos seguir cuidando el medio ambiente con responsabilidad y obligación, que todos los proyectos económicos productivos velen por este y en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. ¿Cuál es el reto que van a dejar el próximo gobierno? Bueno, todavía tenemos tiempo para poder seguir avanzando, pero consideramos en que siempre debemos ir creciendo. Hay que tener en cuenta que este proceso en particular de formalización de la actividad minera ha sido de cara y tratado de una forma transsectorial a través de este gobierno. Esperamos que la trazabilidad que hemos logrado desde la extracción hasta la exportación del oro, en particular hablando de temas auríferos, sea manejada en la misma cautela y con mayor rigurosidad y mayor cuidado pues para todos en los gobiernos, tanto para este como para los siguientes. El derecho de propiedad es un tema que se ve mucho en las campañas electorales. Estamos a puertas de un año preelectoral. El derecho de propiedad, la política, ¿cómo afectan directamente sobre el cambio climático? Porque acabamos de vivir un proceso electoral y van a entrar nuevas autoridades y esto de alguna manera debe influir también en el cambio climático, ¿o no? Sí, sin propiedad. Mira, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, anteriormente le estaba diciendo que la mayor cantidad de la forestación ocurre en lugares que no tienen ninguna asignación a nadie, no están asignados a nadie. En cambio, si tú ves, por ejemplo, áreas de comunidades indígenas, esas áreas es casi como un freno, ¿no? Al avance de la deforestación. Y eso lo puedes ver, digamos, en los estudios de los mapas. También áreas que ya tienen, digamos, han sido concesionadas para uso forestal, también son una barrera. En el Madre de Dios, por ejemplo, existen estas áreas, concesiones de ecoturismo, que también están siendo utilizadas porque tienen un gran valor para generar un gran valor, ¿no? Para la gente local, por el tema de que los turistas vienen, gastan ahí. Entonces, esas áreas también son un freno a la deforestación. Tú ves, por ejemplo, cómo ha ido avanzando la minería, pero si ves dónde están estas áreas donde se está desarrollando ecoturismo, entonces ves que ahí, hasta ahí no avanza la minería, avanza por otros lados que no tienen, digamos, gente que esté, digamos, velando o defendiendo su territorio. Ahora, sobre el tema de propiedad, disculpe que lo corte, hay un tema muy concreto. En el Perú falta mucha infraestructura en campos de conectividad, campos de vivienda, campos de saneamiento. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la construcción de la infraestructura faltante al Perú y el cambio climático? Bueno, definitivamente el Perú tiene un déficit de infraestructura. La infraestructura es realmente, una vez que provees caminos de acceso, provees postas médicas, provees centros de educación, realmente el nivel de vida de la población mejora dramáticamente, ¿no? Ahora, si queremos que sea algo compatible con el tema del cambio climático, la construcción de nueva infraestructura, en este caso específicamente carreteras, tiene que ir acompañada de una adecuada planificación territorial, ¿no? Es decir, hasta dónde se puede expandir la agricultura, dónde no debe entrar la agricultura, hasta cuánto queremos aceptar que desaparezca el bosque, ¿no? Y qué áreas de bosque realmente queremos proteger. Entonces, si no existe eso, entonces simplemente haciendo una carretera de penetración
viene la gente y se acomoda realmente de la mejor manera que puede, pero sin ningún tipo de criterio de dónde desarrollarse, ¿no? Entonces por eso la carretera en sí no es buena ni mala, sino depende del contexto en el que se desarrolla. Y en cuanto al boom inmobiliario que estamos viviendo, también afecta al cambio climático porque áreas verdes se están usando para construir viviendas y faltan viviendas. Sí, sí, afecta, no necesariamente, claro, también el área verde. O sea, en Lima tenemos la menor, o sea, una de las superficies de áreas verdes por habitante más bajas de la región. Pero también es el hecho de que la vivienda se ha expandido tanto, se ha crecido tanto la población, que también el tema del transporte es un problema grave, ¿no? Solamente en términos de emisiones, es una de las grandes fuentes de emisión del Perú, pero también el tema de salud, ¿no? O sea, estamos viviendo en un ambiente estresante, tenemos emisiones que también producen daños a la salud directamente fuera del tema del cambio climático. Entonces sí es importantísimo poder tener un desarrollo más planificado de la ciudad, ¿no? ¿El cambio climático influye directamente sobre la salud mental? Podría ser a ver, no directamente, pero claro, es un tema que está generando estrés, ¿no? O sea, cada vez que dice de acá a unos años la temperatura va a aumentar tanto, van a haber más eventos extremos, entonces obviamente genera un sentimiento de preocupación y de urgencia, pero sí, ese puede ser un efecto del cambio, que podría ser, digamos, la percepción que uno tiene del cambio climático que puede generar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora o cuál es el reto de los gobiernos regionales y municipales que asumen el próximo 2 de enero con respecto al cambio climático? Tienen que realmente, los gobiernos regionales tienen competencias también en el tema de asignar derechos de propiedad sobre los bosques, de asignar derechos de uso sobre los bosques. Los gobiernos regionales son los que están en el terreno, que son realmente los que ejecutan toda la normatividad que podría ser el tema de titulación, por ejemplo, es el ente rector es el Ministerio de Agricultura, pero los que ejecutan esto, los que otorgan derechos, etcétera, son los gobiernos regionales. Entonces, inclusive el ordenamiento territorial es parte de su responsabilidad, ¿no? Entonces, ellos son actores fundamentales en eso. Deben tenerla clara cuál es su rol acá. Para terminar la entrevista, que usted continuamente nos ha concebido, ¿cuál es el reto de Perú en los próximos 20 años después de la COP20? Bueno, son muchos retos, ¿no? En Perú, yo creo que con este tema de que la COP va a ser en Lima, se han movido bastantes, iniciativas. Ahora hay mucho más interés por parte de los diferentes sectores en llevar a cabo acciones que puedan contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? El tema del cambio climático está mucho más presente en el discurso oficial. Sin embargo, creo que la responsabilidad es no perder ese momentum después de la COP. Se acaba la COP y ya todo el mundo se olvida de lo que estaba hablando sobre el cambio climático. Entonces, yo creo que la responsabilidad es seguir por esa senda, tener, digamos, lo más importante es lograr un desarrollo armónico, un desarrollo que, digamos, no tiene que ser un desarrollo de la forma tradicional que hemos tenido, ¿no? Sino tiene que ser un desarrollo manejando mejor nuestros recursos naturales, creciendo de manera más inteligente en nuestras ciudades y teniendo un entorno mucho más saludable donde vivir. Más allá del tema de que estemos emitiendo gases de efecto invernadero o no, creo que es nuestra responsabilidad poder construir un mejor ambiente y un futuro para nuestros hijos. Una pregunta final. ¿Qué tiene que cambiar en la idiosincrasia del peruano para tomar conciencia sobre el medio ambiente? Creo que le falta bastante educación. El hecho de que ¿Poner un curso en los colegios sobre el medio ambiente, por ejemplo? Sí, claro, yo creo que los colegios tienen un rol grande, pero también en la familia, ¿no? Las propias casas, los padres, tenemos un rol muy importante de enseñarles con el ejemplo cómo es que realmente debemos tratar nuestro ambiente.